cesar los dinteles, que se abran las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la gloria, Rey de la gloria, Dios inmortal. Portones alzad los dinteles, que se abran las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la gloria, Rey de la gloria, Dios inmortal. El Dios altísimo, omnipotente, Rey de gloria y ser, fuerte y valiente subirá, gran Señor de los ejércitos, Dios de Israel. El Dios altísimo, omnipotente, Rey de gloria y ser, fuerte y valiente subirá, gran Señor de los ejércitos, Dios de Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Vamos a orar en este día por el descanso eterno de una señora, madre de unos jóvenes que se llama Marta Elena. Han pedido oración y encomendamos al Señor su alma y también a su familia para que en este momento difícil el Señor les conceda mucha fe y mucha esperanza. Ante la presencia de Dios pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está que seamos fieles a ti, autor de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos, apagamos los celulares
escuchamos la palabra que el Señor nos manda decir hoy, nos dice, y nosotros debemos estar atentos, escuchando con el corazón. Del libro de los Proverbios. La mujer ejemplar, ¿dónde encontrarla? Su valor es superior al de las perlas. En ella confía su marido, con ella se ve recompensado, pues le trae felicidad y no desgracia todos los días de su vida. Es mujer que consigue lana y lino y trabaja a gusto con sus propias manos. Ella misma hila con la rueca y maneja el uso con sus dedos. Recibe al pobre con los brazos abiertos. Tiende la mano al desvalido. La hermosura es apariencia, la belleza una ilusión, pero la mujer temerosa del Señor merece elogios. Reconózcansele, pues, que lo que ganaron sus manos, que sus obras divulguen su fama. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, acerca de la fecha y plazos para la venida del Señor, no necesitan que les escriba. Ya saben muy bien que el día del Señor viene como llega un ladrón por la noche. Cuando todos hablen de paz y seguridad, entonces de repente se les vendrá encima el desastre como los dolores de parto a una mujer, sin que puedan escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas y ese día no los sorprenderá como un ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz y caminan en pleno día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por consiguiente, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino permanezcamos en vela y en nuestro sano juicio. Palabra de Dios. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, nos dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Jesús es Rey, aleluya, aleluya, Jesús es Rey, aleluya, aleluya, Jesús es Rey, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Instruyendo a sus discípulos en Jerusalén, añadió Jesús esta parábola. Va a suceder lo que sucedió cuando un señor se fue de viaje y llamó a sus servidores y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 500 libras de plata, a otros 200 y a otros 100, a cada uno según sus habilidades, y se fue. El que había recibido 500 libras fue enseguida y empezó a negociar con ellas
y ganó otras 500. De igual manera, el que había recibido 200 ganó otras 200. Pero el que había recibido 100 fue, hizo un hoyo en la tierra y enterró la plata de su señor. Al cabo de mucho tiempo regresó el señor y les pidió cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 500 libras de plata y le presentó otras 500. Y le dijo: Señor, 500 libras me dejaste. Mira, gané otras 500. El Señor le dijo: Muy bien, servidor bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Siéntate a la mesa con tu Señor. Luego se acercó el que había recibido 200 libras y dijo: Señor, 200 libras me dejaste. Mira, gané otras 200. El Señor le dijo: Muy bien, servidor bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Siéntate a la mesa con tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 100 libras y dijo: Señor, supe que eres exigente, que cosechas donde no sembraste y cobras donde no invertiste. Tuve miedo y me fui, y escondí la plata bajo tierra. Aquí está tu plata. El Señor le respondió: Servidor malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y cobro donde no invertí. Pues debías haber puesto mi plata en el banco, para que al regresar me la devolvieras con la ganancia. Quítenle pues las 100 libras y désenla al que tiene 1000, porque el que tiene le darán más y tendrá de sobra, pero el que no tiene le quitarán hasta lo que tiene. Y ese servidor inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, te suplicamos, que envíes el Espíritu Santo a todos nosotros y que esta palabra que hemos escuchado se haga vida en nuestros corazones. Amén. Buenos días. Damos gracias al Señor porque nuevamente inspira que nosotros nos encontremos en este lugar, como el Espíritu Santo inspiró a Simeón para que fuera al templo, dice la palabra, impulsado por el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor hoy, siguiendo el Evangelio de San Mateo en el contexto de que Él llegó a Jerusalén, y no solamente está en Jerusalén, sino que del capítulo 24.1 al capítulo 26.1 es todo un discurso escatológico donde habla sobre el fin de los tiempos y nos hace caer en cuenta cuál es nuestra responsabilidad aquí en la tierra, qué tenemos que hacer nosotros. Podemos tomar el camino de las personas que viven a cada rato pensando en que el mundo se va a acabar, llenas de temor y de miedo y de angustia y de pánico, o podemos nosotros elegir el camino que nos ofrece Él, y es descubrir en nuestra vida los talentos que tenemos y convertirlos en carisma para el bien de los demás. Cuando dice la palabra que va a suceder, un señor se fue de viaje, un señor, es una parábola, y en esta parábola está involucrada nuestra vida y la vida de Dios en relación profunda. Este señor es Dios, pero dice la parábola que Él llamó a sus servidores, a sus esclavos, dice el texto original, y ha hecho una cosa extraordinaria, casi inaudita. Les dejó encargados de sus bienes. Es decir, toda la riqueza, todo lo que Él tiene, lo entrega a sus esclavos para que ellos la administren sus bienes. Eso es lo primero. Inmediatamente nos acordamos también del hijo pródigo cuando el padre le entrega la herencia y lo hace con amor, sabiendo que el hijo pródigo va a proceder de manera inadecuada. Pero hay una cosa interesante, que aunque les da estos bienes,
aparte de eso, le entrega a uno 500 libras de plata, al otro le entrega 200 y al otro 100. Hay 3 personajes con los cuales nosotros podemos identificarnos. ¿Y qué sucede? Que inmediatamente el que recibió las 500 libras de plata, aparte de todos los bienes que tenía que administrar, inmediatamente se puso a trabajar con eso que Dios le ha regalado. Y enseguida nosotros hacemos alusión aquí. ¿Esos bienes a qué se refieren? Esos bienes se refieren a todos los bienes materiales, a todas las cosas materiales que tú tienes, pero se refiere también a todas las cosas espirituales que el Señor te ha dado. La iglesia, por ejemplo, los sacramentos, la vida eterna. Todo eso es una riqueza que Dios te ha ofrecido. Y aparte de eso, te dio 500 libras de talentos, así se decía, talentos. 500 libras y a uno le dio 200 y a otro le dio 100 libras de talentos. Así yo creo que nosotros nos vamos a morir y no vamos a alcanzar a descubrir todos los talentos que Dios nos dio. Y aquí viene, ¿qué significa que Dios me haya regalado a mí, me haya donado sus bienes, la vida eterna, por ejemplo, mi vida biológica, física? ¿Qué hicimos nosotros para... Nosotros no nos dimos la vida a nosotros mismos. Alguien nos dio la vida. Y tú miras el sistema nervioso o el sanguíneo o el mismo cerebro, el corazón, cómo funciona. Incluso me dijeron que el dedo pequeño del pie es el que del equilibrio, como te corten ese dedo, te ves. Dicen. Pero ¿cómo es tan perfecto que Dios nos ha enriquecido dándonos la existencia? Y existir significa salir. Es decir, tenemos que enfrentar. El Papa Francisco dice que él no quiere una iglesia encerrada, sino una iglesia en salida, aunque la iglesia en salida se tropiece, se caiga y se reviente la nariz, pero que se levante y que salga. Existencia significa salir. Y te regala los talentos para que tú, mira, seas creyente o no seas creyente, hagas oración o no hagas oración, Dios te da los talentos. Seas bueno, seas malo. ¿Sabes una cosa? Dios te regaló unos talentos. Y aquí viene, porque Dios, fíjate que Dios le regaló un talento a, no sé, a Madonna, por ejemplo, para cantar. Se lo regaló. ¿Quién va a negar que eso es un talento? ¿Y quién va a negar que viene de Dios? Pero un talento se convierte en un carisma, es decir, en algo más elevado cuando tú lo ofreces a Dios. El carisma viene a ser cuando tú lo ofreces a Dios y Dios, Padre, empieza a utilizar ese carisma para salvación de los demás. Eso me parece bien bonito y eso es lo que la palabra nos está diciendo ahora, que ponerse a trabajar significa convertir el talento en carisma. Me diste 500, aquí tienes 500. Lo dupliqué. El carisma es una manifestación del Espíritu Santo. Lo voy a leer. Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice: a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu Santo para provecho común. ¿Se da cuenta? Incluso en algunas traducciones aparece don y luego aparece la palabra carisma. No sé si en esa traducción, en esa que está ahí. Gracias. Usted como siempre tan elegante. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Talento, todos tenemos talentos, todos, nadie puede decir que no. Casi que en el fútbol, cuando una persona juega bien, dice, es talentoso.
Me agradaría, aquí dice, capítulo 12, versículo 7. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos, igual que aquello. Pero mira lo que dice, para que caigamos en cuenta. Porque a uno Dios a través del Espíritu Santo le concede hablar con sabiduría. Eso es la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros nos encontramos con personas en el camino que cuando hablan con el conocimiento de Dios, con la profundidad de Dios, con la sabiduría. No podemos dudar que es la acción del Espíritu Santo, que esa persona es carismática. No es carismática porque pertenezca a la renovación carismática. En la renovación carismática hacen que tú descubras tu talento para que lo conviertas en carisma. Pero el carisma es la persona cuando está tocada por el Espíritu Santo y entonces ese talento que tiene lo hace ver de una manera divina. Hay médicos que son carismáticos, hay abogados que son carismáticos, hay psicólogos que son carismáticos. ¿Y por qué? Porque el talento que tiene lo ofrecen a Dios, lo viven desde Dios. Hay arquitectos, hay porteros, hay vigilantes carismáticos. Claro. Hay señores de oficios varios que son carismáticos. Hay obreros que son carismáticos. Y el que tiene carisma trabaja con alegría. Eso fue lo que pasó con este hombre que recibió las 500 libras de... Bueno, y aquí sigue la lista aquí. La lista sigue, el que tiene fe, el que habla con fe, el que enseña, el que tiene el poder de hacer milagros, curar enfermedades. Aquí está. Incluso dice, el que habla muchas lenguas. Qué bonito es Dios. Pero el tercer personaje que Dios le enriquece, nadie puede decir que es pobre. Nadie puede decir que es pobre ante los ojos de Dios porque Dios le dio su talento. Y no solamente le dio uno, le dio varios. Pero un talento sin disciplina y sin enriquecerlo con el conocimiento no sirve de nada. ¿De qué sirve que Dios te regale un talento? Por ejemplo, Alfredo, tú interpretas el piano, pero tú tuviste disciplina para interpretar ese piano. Si no la tienes, no sirve de nada. Te tienes que poner a trabajar. Y eso es lo que dice la primera lectura. Incluso la mujer ejemplar, ¿dónde encontrarla? Su valor es superior al de las perlas. En ellas confía su marido. Aquí está la primera bendición. Una mujer carismática que realiza todas las cosas guiadas por el Espíritu Santo. Y entonces le regala tranquilidad al esposo. Porque, ¿qué tal el esposo trabajando y pensando, hace 2 horas que la estoy llamando y no me contesta? Y así pasa todos los días. O el hombre, a lo contrario. Miren, detrás de esa tranquilidad que comunica esa mujer, el otro puede trabajar y desarrollar creativamente las cosas. Pues le trae felicidad, no desgracia, todos los días de su vida. Es mujer que consigue lana y lino, aquí está. Trabaja a gusto con sus propias manos. Ella misma hila en la rueca y maneja el uso con sus dedos. Ella trabaja, es carismática, está guiada por el Espíritu Santo.
Y eso fue lo primero que hicieron los dos hombres. Los dos hombres trabajaron, pusieron a trabajar las 500 libras de plata y las 200 libras de plata que el Señor le dio, más los bienes que le había dado. Y es lo que Dios te está diciendo hoy a través de esta palabra. Transforma el talento en carisma y vas a tener bendiciones. Donde estés, donde estés. Que cuando uno a veces llega a una oficina, por ejemplo, de un banco, y dice, en la cajera tal, vieras el carisma que tiene esa mujer. Y no hace nada, nada más que sonríe y maneja el tiempo. Pero la está guiando el Espíritu Santo. Su talento, lo que tiene, su sonrisa, su modo de ser, es ofrecida a Dios y por eso tiene el carisma. Me encanta. Y enseguida el Salmo te corrobora. Dice el Salmo, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Es decir, se aparta del bien, elige el camino de Dios. Como estos que recibieron los 500 libras y las 200 libras, siguieron trabajando para producir al Señor, para el Señor, trabajo para el Señor. Lo que hago, lo hago para el Señor. Y cuando tú lo haces para Dios, la recompensa es la alegría. Ya lo vamos a ver. ¿Y qué dice? Dichoso el que teme al Señor y sigue su camino. Primera cosa, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Inmediatamente te está dando que por ese trabajo que haces, con ese carisma ofrecido a Dios, eres dichoso, eres realizado y te va bien. Allá en Puerto Colombia estaba un médico de feliz memoria, el doctor Angulo. Un día yo estaba mal y entonces en la EPS no sé qué cosa, y yo le dije a los que me decían, llévenme para donde el doctor Angulo, hombre. ¿Cierto? Él atendía a todos los seminaristas. Se murió de COVID. Él era un carismático. Yo creo que la gente se curaba nada más con ver al doctor Angulo. Y a veces el que no llevaba le daba la medicina. Y le iba bien porque su talento fue ofrecido a Dios. Es que no, seguro que él ni lo sabía. Y enseguida, ¿qué tiene para demostrar? Tómese esta medicina, manos benditas. Así que todo el seminarista y todo padre que se enfermaba, doctor Angulo. Después el doctor Angulo, ya cuando él decía, llévenlo a... Y la cosa está grave. Y cualquier persona que está enferma, yo decía, oiga, vaya a Puerto Colombia, lleve esta orden de parte mía, dígale que lo atienda. Algunos maestros en mi vida fueron carismáticos. Ojo que Dios a todo el mundo le da talento para que los convierta en carisma, para que sea una manifestación del Espíritu Santo. Tú lo puedes convertir o lo puedes retener. Tú eres libre. El hombre, el tercero, lo retuvo para sí. Lo que hizo fue un hoyo en la tierra y enterró la plata de su señor. Más difícil es hacer ese hoyo que ponerse a negociar. Usted puede creer. Pero el que es cerrado, como decía mi abuela, el burro sequero tira para la cerca. Tiene el camino, tira para acá. Perdonen la corrochera del dicho, pero los demás burros van por el camino. Allá está la cerca. Entonces el burro sequero lo que hace es que tira para allá, para fregarte con el alambre y él mismo se friega.
Pero hay gente que nació para ser burro cerquero. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque él tira para la cerca. Tiene talentos. Ay, ¿por qué tengo que venir a misa? ¿Por qué tengo que venir a la Eucaristía? Porque Dios a través de la palabra te ilumina para que no tires para allá, sino por el camino. Entonces empezó a hacer un hoyo en la tierra, enterró la plata. Ni le prestó atención a los bienes que le había dejado, más los 100 talentos que le entregó. Mejor voy a hacer un hueco. ¿Saben algo? Depende de la imagen que tú tengas de Dios, así es tu modo de ser. Si tú crees que Dios es bueno, que te bendice, que es generoso, que te ha dado sus bienes, que te ha dado la iglesia, los sacramentos, que te ha dado la existencia, la vida, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, y tú lo miras siempre así, y le ofreces a Dios eso, lo que haces tu trabajo, y lo conviertes en un carisma, como dice el Salmo, serás dichoso, te irá bien. Pero si tú tienes una imagen de un Dios que castiga, de un Dios que está esperando que te equivoques para darte la espalda, que es severo, que es inmisericordia, ¿saben una cosa? No vas a salir adelante. Qué impresionante desde el punto de vista psicológico, muchas veces el Dios que nosotros proyectamos y que hacemos daño. Te va a castigar Dios, dice la gente. Dios no castiga. El hijo pródigo, Dios no lo castigó, dame la herencia, aquí la tienes, se la gastó, hizo todo lo que hizo, ustedes ya lo saben. Después hasta que llegó a encontrarse con un cerdo y quería comerse la comida de los cerdos, perdón. ¿Y acaso en la Biblia dice, y Dios dijo, ahora como castigo te voy a poner que quieras comerte la comida de los cerdos porque eso es lo que tú te mereces por gastarte mi herencia? ¿Usted no ha escuchado hablar gente así? Y creen que están haciendo algo heroico. Dios no es así. El hijo pródigo llegó a esas consecuencias, a ese deseo de comerse la comida de los cerdos por las consecuencias de su propio mal contra su papá. Dios no lo castigó. El mal tiene unas consecuencias, aclarado por Cristo en la parábola del hijo pródigo. Pero el hijo pródigo volvió a la casa. ¿Por qué volvió a la casa? Por la imagen positiva, buena y bondadosa que tenía del hijo de su papá. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Este hombre hizo el hueco y enterró los 100 talentos porque se hizo una imagen negativa de Dios, y miren la imagen que tiene de Dios. Finalmente se acercó el que había recibido 100 libras y dijo, Señor, supe que eres exigente, supe, me dijeron. Pero es que ¿acaso tú no me ves todos los días aquí? Tú no sabes cuál es mi modo de ser, cuál es mi modo de proceder. Y nos creamos unos conceptos que en vez de ayudarnos a evolucionar y crecer en nuestra espiritualidad, lo que hacen es que esos conceptos negativos de la imagen de Dios nos hacen retroceder en nuestra vida espiritual. Supe, Señor, que eres exigente. Y escuchen lo que viene, que cosechas donde no sembraste y cobras donde no invertiste. Mira, tras de cerquero a plastilino. A plastilino quiere decir que hay que explicarle con plastilina, pero él no acepta. A plastilino. El Señor le dijo, ven acá, ¿quién te dio los bienes a ti? Cuando me fui, me imagino el dueño de la... Ven acá, siéntate ahí. ¿Quién te dio los bienes? Usted. Deja que la gente cuando es
retrechera. Yo los conozco por la boca. ¿O usted? ¿Quién te dio las 100 libras de talentos o de plata? ¿O usted? ¿Y por qué no metiste eso en el banco y ahora que yo regresara, cobrará los intereses? La más facilita. ¿Quieres que traiga una tractomula de plastilina para explicarte otra vez? Era la más fácil. Pero te metieron en la cabeza un concepto negativo de mí. Y ese concepto negativo de mí ha sido tu fracaso. Porque ese concepto negativo produjo en ti miedo. Dice el hombre, sentí miedo y me fui y escondí la plata bajo tierra. Pero el amo nos descubre la parte psicológica y el modo de ser de ese hombre. Y le dice, ¿sabes una cosa? A mí no me engaña, yo conozco el perro flojo. Eres flojo y perezoso. Porque un talento se tiene que poner a producir. Yo cuando me fui para Roma, me mandaron a estudiar. Yo no me fui, me mandaron, gracias a Dios. Primero que tenía que aprender italiano. Y lo que yo había elegido es estudiar, que lo que siempre me había gustado era la Biblia. Y para aprender Biblia tienes que aprender hebreo, tienes que aprender griego. Porque tienes que leer la Biblia en el lenguaje original. Y las clases eran en italiano. Entonces el profesor explicaba la clase en italiano, sobre todo que había un profesor que ya murió y sabía mucho, apellido Bretón. De 100 nada más ganaban 5. Y cuando me dijeron eso, yo dije, yo voy a estar dentro de los 5. ¿Oyeron? Y vamos a ver que estuve dentro de los 95. Cuando me entré, oye, yo me puse a llorar. Me fui para el Santísimo. Y tal que tú pierdes una materia y tienes que repetir la materia. Y el profesor era tan teso que un estudiante, un padre, se levantó y entonces dijo, bueno, estamos repitiendo la materia. Siempre pasa lo mismo, pero esta vez uno se levantó y le va a ir peor. Yo dije, perdimos otra vez. 95 otra vez. Yo le dije al padre, no, ¿para qué le voy a decir eso al padre, hombre? Así que ponía las preguntas más difíciles. Y perdí otra vez. Y un día el decano me llamó y me dijo, le queda 1 año. Tiene que hacer un examen y ver los 4 hebreos en un solo examen para poder pasar a estudiar. Si no, elija otra carrera. Y yo dije, ¿cómo voy a elegir otra carrera yo? Si a mí me encantan las Sagradas Escrituras. Pero el profesor de griego era excelente, apellido Poggi. El profesor de hebreo explicaba, ¿entendieron? Y yo, ¿y qué? Como todo el mundo hacía así, yo dije, yo también me voy a quedar atrás. Estaba más perdido que la mamá del Chavo del 8. Y yo no me voy a cambiar de carrera. O se tiene que retirar de la universidad. Resumo el cuento. Me pasé para la universidad Angelicum Santo Tomás Aquino. Aquella era de los padres jesuitas y esta era de los padres dominicos. Y la de los padres dominicos era más personalizada.
Ahí fue donde estudió Juan Pablo II. Y apenas llegué, el decano me dijo, tiene que hacer un examen donde tiene que ver los 4 semestres de hebreo. ¿Está dispuesto? Sí, señor, porque yo había estudiado. Tiene que empezar a elaborar la tesis. ¿Está dispuesto? Sí, señor. Tiene que prepararse para el examen final. ¿Está dispuesto? Sí, señor. Y cuarto, tiene que ver un seminario en inglés y hacer la exposición en inglés. ¿Usted sabe inglés? Yeah. Yo dije que no, ya. Yo lo único que sabía eran los colores en inglés, lo único. Y los números. 1, 2, 3, 4, 5. Lo demás, ¿usted cree? ¿Qué tenía que hacer? Ponerme a trabajar. Es que no me iba a poner a llorar. Ay, ay, ay. Mi papá que está aquí, él estaba estudiando el bachillerato en esa época. Estaba terminando el bachillerato y yo lo llamé. Y llevo 3 semanas aquí porque un profesor ahí me dijo que era sujeto y que era predicado. Explícame. Me dijo mi papá, una tarea. Y le dije, papá, mira, le expliqué. Sujeto, el verbo es toda la acción y el sujeto, el sustantivo es todo lo que tú ves, Biblia, carro. Cuando ya le expliqué, le dije, papá, ¿entendiste? Y me dijo, el que sabe, sabe hasta en el oscuro. Y yo dije, ese profesor, ¿por qué no me explica así? ¿Por qué no me explicó así? Y saben una cosa, todos los días estudiaba inglés, todos los días estudiaba inglés por Google, todos los días y una gramática y busqué un profesor y escuchaba todo en inglés, canciones en inglés, todo en inglés. Y empecé a hacer el trabajo en inglés, hasta que en esa, estaba en Roma y se presentó una familia de aquí de Barranquilla, los Palmet, Manuel Palmet y Cecilia con su hija, su hijo, su nuera Ámbar, no sé si está escuchando esta misa, que vivió en Londres. Y me preguntó, padre, ¿cómo te sientes? Estoy preocupado porque tengo que presentar un examen. ¿Cuándo? ¿Pasado mañana? No, eso era en enero. En junio. Padre, si eso está en junio, imagínate. Pero es en inglés. No sé. Y mira el trabajo que tengo. Esto es inglés con pensamiento usiacureño, mijita. Entonces, ¿qué hago? Y me dijo, padre, yo vivía en Londres, cogió tum, y cuadró todo. Ya había adelantado la tesis, ya estaba preparando para el examen. Hice el examen de hebreo y lo gané. Y eso me dio mucha esperanza. Y empecé la tesis. Mi tesis se llama la interpretación simbólica de la nueva alianza en las bodas de Caná. Y iba escribiendo y el profesor, muy bien, excelente, ya gané hebreo, ya me falta el examen y el bendito seminario. Yo no me puedo presentar a Barranquilla sin eso porque apenas me baje del avión están 2 filas de curas preguntándome, ¿y el título? Y yo veía el profesor en las clases de inglés, empezaba desde que llegaba hablando en inglés, y preguntaba, Claret, si ya Claret leía la Biblia en inglés, ok, y cuando él pasaba su mirada sobre mí, yo decía, Señor, hazme invisible. Señor. Pero claro, yo guardando que entendía, entonces, sí, claro, cuando él abría y hacía, y abría unos ojones así, y yo, sí, es verdad, sí, Señor. Y yo dije, le preguntas a los que traen la Biblia, y ya escondí la Biblia, o llevaba la Biblia,
Y yo que dejaba afuera a los seminaristas que no llevaban la Biblia, ¿verdad? Allá en Roma las pagué. Ámbar hizo el trabajo, lo organizó, el pensamiento usiacureño lo trasladó al europeo. Me dijeron, Acuña, de hoy en 8, de hoy en 15 te toca la exposición. Ya yo me las pasaba todo el día leyendo en inglés. Ya me sabía de memoria las 20 páginas. Prayer of Nehemías, la oración en Nehemías. Nada más escribí el título ese en el tablero y empecé a leer. Y el profesor se emocionaba. Eran 2 horas y después de que tú leías el trabajo enseguida te cogían a preguntas. ¿Y cómo voy a hacer yo? Ya estoy metido en el cuento. Y después ahí digo, no, yo no sé inglés. Qué irresponsabilidad. Medio sé machacado aquí, pero usiacureño con inglés, italiano y el costeño. Oye, el talento no se puede perder. Tu talento, Dios te dio un talento, defiéndelo. Dios te inspiró que tenías que estudiar Biblia, se presentaron las dificultades. ¿Voy a enterrar el talento? No lo voy a enterrar. El Espíritu Santo me va a iluminar. Voy a poner de mi parte. Hay que hacer lo posible, de ahí viene la frase, hay que hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Y empecé yo a leer. Tocaron la primera hora. Yo llevaba 1 hora y el profesor siempre interrumpía a la persona y le preguntaba, y a mí no me había interrumpido para nada. Claro que yo, cuando me iba a interrumpir, yo no lo miraba, yo hacía así, continuaba. Y cuando ya me iba a interrumpir, sonó la 2ª hora, porque él estaba tan emocionado que cogía y explicaba lo que yo decía de Nehemías. Y él me miraba y me hacía, y yo decía, claro, que yes. Y por último suena la campana, la de salvación. Y yo miré para el cielo, Dios mío, ya me gané este seminario. Gracias. Y el profesor ofreciéndome disculpas en inglés, que por el tiempo, que casi no me había dejado hablar a mí, que tal. Y yo lo único que le dije, no problem. Y ustedes saben una cosa, me gradué con honores, para gloria de Dios, en la universidad. Y la única nota bajita fue esa, 8.5. Las demás todas fueron 9, 8 y 10. Lo digo, ¿sabes por qué? Para gloria de Dios. ¿Cuántas cosas nos hacen sentir miedo en esta vida y tú entierras el talento? Y te echas a llorar después con una frustración. Lucha. Dios te dio sus bienes. Están en ti la vida eterna, la gracia, el Espíritu Santo, la iglesia. Pero Dios también te dio 500 talentos, te dio 200 o te dio 100, no sé cuánto. No lo entierres. Lucha, persevera, ten fe, ten esperanza y Dios te dará la gracia. Amén. Nos ponemos en pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Espíritu, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al 3er día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de las carnes y la vida eterna. Amén. Abre tus manos, cierra tus ojos y dale gracias al Señor por los talentos, por los bienes que el Señor te ha regalado, por esa esposa buena
y por ese esposo bueno, por esos hijos buenos, por esa familia, por ese hogar. Gracias, Señor, porque todo esto es un bien que tú me has concedido. Dale gracias. Gracias, porque yo era un esclavo y tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre dándome esos 500, esas 500 libras de plata o 500 libras de talentos. Gracias, Señor, por estar aquí, por tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes a crecer cada día más en tu amor, contemplando tu imagen de Padre bueno. Tú eres bueno, tú eres un Dios bueno y tierno, cariñoso. Nos has colmado de bendiciones. Nadie puede decir que tú no le has dado nada. Todos tenemos talentos, muchos talentos aún por descubrir. Tú vas guiando nuestra vida, nuestra historia. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico. Te pedimos por todas las personas, los jóvenes que hoy están haciendo las pruebas del IFES, del Estado. ¿Cuántos médicos, cuántos ingenieros, cuántos abogados, cuántos arquitectos, psicólogos, maestros, gerentes están ahí en potencia? ¿Cuántos? Ayúdalos a descubrir sus talentos y haz que los transformen en carisma, tú, Señor, en lo que vayan a realizar en la vida. Te pido por ellos. ¿Cuántas personas conocemos en el mundo con tanto carisma? Un carisma de fe, de sabiduría. Señor, porque no se necesita ser profesional ni estudiar en la universidad para ser carismático. Hay que estar abiertos a la acción de tu presencia. En la iglesia, muchos santos eran porteros, pero eran carismáticos. Muchos campesinos carismáticos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por iluminarnos siempre. Gracias. Y todo esto lo ponemos en tus manos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos. Yo creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de mi Señor. Creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Yo recibo en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santidad. Después de recibir, concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad, porque al tener las primicias del Espíritu Santo, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. A Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto XVI y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Recuerda a tu hija Marta, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos al Padre, que nos ama y que nos quiere mucho, tanto dándonos sus bienes, y no solo sus bienes, sino 500 talentos, 200 talentos, 100 talentos. Nos vamos a morir y quizás no vamos a descubrir todos los talentos que Él nos ha dado. Por puro amor, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente del miedo y de la pereza y de la falta de creatividad. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Daos fraternalmente la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh Señor, danos la paz, danos paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue no camina en tinieblas, dice el Señor. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna.
reciban el cuerpo de Cristo. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristezas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristezas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristezas? Si nada es imposible para ti, 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 porque nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, Jesús. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Nada es imposible para ti, 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 Señor, porque nada es imposible para ti. Vamos a disponernos para orar, para agradecer. Siéntate, quédense sentado. Abre tus manos, abre tu corazón al Señor. Hoy en esta Eucaristía, el Señor nos ha mostrado con su palabra que Él nos ha bendecido con muchos talentos. Miren esa primera lectura, el talento que tenía la mujer, todo lo que hacía para felicidad de su hogar. Todas esas son riquezas, bendiciones enormes.
Y también el Señor nos ha dicho, si tú haces el trabajo con alegría, con mucho carisma, serás dichoso, te irá bien. Bendito Señor, que nos das esas palabras que nos animan tanto. Y también nos has dicho que nos regalas todas las bendiciones, la iglesia, los sacramentos, tantos bienes que nos has dado, la vida nuestra, física, biológica, y la vida eterna. Pero sobre todo eso nos has dado muchos talentos que nosotros debemos trabajar para que por la acción de tu presencia se transformen en carisma, es decir, al servicio de los demás. Y nos has revelado, Señor, que renegando de ti, teniendo una mala imagen de ti, podemos sepultar ese talento. Podemos culparte a ti del fracaso y la frustración, y no es así, porque tú nos diste el talento para que trabajáramos, para construir el reino. Ven a sanarnos de todos los miedos y de todas las incapacidades que nosotros mismos ponemos en el camino. A veces iniciamos algo y no lo terminamos porque nos dormimos, como dice la segunda lectura. Danos la gracia de iniciar algo y terminarlo con amor, con alegría, porque iniciar algo exige, y todo talento exige trabajo. Si no, nadie sería extraordinario siendo carismático. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todo. Amén. Oremos.